Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, Notas Cristianas Podcast, tu guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. En este episodio contamos con nuestro hermano, el pastor William, de la iglesia Palabra de Vida en Almería, España. Él está pastoreando allá y él es de Belfast, de Irlanda del Norte, paisano de mi esposa. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la doctrina de la gracia, pero les quiero hacer recordar antes, por favor, que si van a aportar algún contenido, algún comentario, sea bueno o malo, sea favorable o sea en contra, háganlo con total confianza, pero siempre con respeto. Por favor, den su punto de vista. Y les invito a que se queden a ver todo el video. Estamos gozosos de que lo vean y estamos seguros de que va a ser de bendición para sus vidas. Will, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a Notas Cristianas Podcast. Gracias, Diego. Estamos de maravilla, aquí disfrutando del frío en el sureste de España. Gracias por la invitación, un gozo estar aquí hoy contigo, hermano, y felicidades por tener una mujer norirlandesa. ¡Wow! ¡Qué bendición la tuya, hermano! A orgullo, a todo orgullo. Me has hecho recordar a la humildad de mis hermanos argentinos, con todo amor, por favor, para ellos. Ay, qué bueno. Will, la doctrina de la gracia. El día de hoy vamos a tocar este tema. Quiero tocar unos conceptos antes, ¿sí? Mira, siempre me gusta dar explicaciones sobre algunos conceptos de palabras que la mayoría de hermanos a veces no entienden. Una vez hasta casi me crucifican. Yo después te contaré esa anécdota. Pero me gusta siempre profundizar en una palabra que siento que a veces mis hermanos no van a entenderlo. Entonces, en base a esto, quiero dar algunos conceptos para empezar. La doctrina de la gracia es el tema. Vamos a ver el significado de doctrina, ¿sí? La doctrina, y si tienes algo que aportar, o tal vez estás en contra de lo que yo digo, puedes decirlo. La doctrina, o sana doctrina, son las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es la verdad de Dios revelada a nosotros, para que podamos encontrar en sus enseñanzas la verdad, ¿sí? Y sus enseñanzas la vemos pues desde que comenzó su ministerio a lo largo de todo el Nuevo Testamento, también por las cartas que Pablo envió a las diferentes iglesias. La gracia de Dios se manifiesta también como el regalo de nuestra salvación, ¿sí? Es el regalo de Dios hacia nosotros. Ojo, solamente para los que aceptamos ese regalo, porque no sé, hay muchos cristianos que creen que Cristo murió por toda la humanidad. Yo no pienso eso. Yo pienso que solamente murió por los que van a aceptarle como Salvador y Señor. Entonces debemos entender esto, que no toda la humanidad es por quien Cristo murió, sino para los que solamente van a aceptarle. Él se manifestó y se presentó por medio de la gracia de Dios, ¿sí? El seguir a Cristo es una decisión personal, es una decisión intransferible. Y aquí quiero mencionar un pequeño grupo de personas que, aparte de sus errores doctrinales, es donde los católicos, por ejemplo, voy a mencionarlos a ellos, fallan en muchas cosas, pero fallan en esto pensando en que orar, por ejemplo, por los muertos, ¿no? Es parte de del evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es totalmente falso. Que también que María es corredentora, y eso también completamente falso. Después de la muerte viene el juicio. Eso está en la Biblia. No hay segundas oportunidades
y María corredentora de Cristo, por favor, como si Cristo no hubiera sido suficiente el sacrificio que hizo por la gracia de Dios en la cruz, como para que necesite a alguien que lo ayude, ¿no? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, y no hay ningún otro nombre bajo el cielo, en el cielo o en la tierra en que podamos ser salvos. Entonces quería explicar estos pequeños conceptos antes de iniciar nuestro conversatorio. Llegar a la conclusión de que la gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, como dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor, ¿sí?, para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, antes de darte el pase, lo que entendemos es que la doctrina de la gracia es un don ofrecido como regalo a nosotros mismos, gracias por intermedio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque nosotros no nos podemos salvar por nuestros propios méritos, sino por el amor infinito de Dios, como dice en su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? La doctrina de la gracia es el precepto concentrado de la salvación. Sí, Señor. Exactamente. Amén. 100% de acuerdo. Y segundo, en efecto, lo que has dicho al principio es que hay quienes dicen que Cristo ha muerto por toda la humanidad y por tanto todos irán al cielo, hasta los propios demonios, ¿verdad? Orígenes, en la iglesia patrística, era un adepto de esta escuela que conocemos hoy día como universalismo y no es así. Cristo ha muerto por un pueblo muy concreto, como bien definiste en tu exposición ahí, ha muerto por su amado pueblo. Vemos esto en la oración de Jesús, Juan capítulo 17, en 6 ocasiones distintas. Él ora por aquellos que le fueron dados por el Padre, los que tú me diste, los que me has dado. Es que Cristo está muy consciente de vivir por un pueblo escogido, de morir por un pueblo, este pueblo escogido, y nosotros desde luego tenemos que responder en fe y en arrepentimiento ante el mensaje del Señor Jesús. Tristemente, aquellos que no son de la fe perecerán eternamente. Es una idea completamente utópica, la del universalismo. Lo que nosotros sabemos a partir de la palabra de Dios, y Jesús mismo aquí lo dice, en Mateo 25:46, es que aquellos que son de los creyentes pasarán a vida eterna. Sin embargo, aquellos que son incrédulos, que no ponen fe en Cristo, que no se arrepienten, pues pasarán la eternidad en un lugar de tormento donde hay lloro, crujir de dientes. También sale descrito este lugar como un horno de fuego. Estamos hablando del infierno, lo que Apocalipsis llama el lago que arde fuego y azufre. Gracias a Dios hay una buena noticia. Esta buena noticia se deriva de la gracia de Dios. Así que Dios en su gran gracia, por su beneplácito, su buena libre voluntad, Él no estaba obligado, Él no estaba bajo ninguna obligación de salvarnos. Él libremente quiso enviar a su amado Hijo Jesucristo para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, morir en nuestro lugar en la cruz y resucitar con el fin de darnos la vida eterna. Y la maravilla de esta gracia es que hoy las personas que están aquí escuchándonos, al abrir sus corazones, al creer en Cristo, al arrepentirse del pecado, hoy mismo pueden ser salvos y formar parte de este pueblo de la gracia, recibir este regalo de la gracia que es la salvación eterna. Así que nos gloriamos en la bondad de Dios, y a mí lo que a mí más impresiona es esta verdad de que Dios no estaba bajo ningún tipo de necesidad de hacerlo. Él hubiera sido feliz eternamente sin nosotros, y ya lo era. En la eternidad antes de crearnos, era eternamente feliz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo deleitándose el uno en el otro en esta hermosa comunión intratrinitaria. Y si Dios hubiera optado por no crearnos, por no salvarnos, Él habría seguido siendo eternamente feliz. O sea, Dios no nos necesita, pero en su gran gracia ha querido tener misericordia de nosotros, y con razón alabamos al Señor, con razón le damos la gloria, y somos lo que somos por su gracia, tenemos lo que tenemos por su gracia. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Así es. Algunos dicen, ¿no? ¿Por qué Dios no creó o por qué no hizo una nueva creación? ¿Por qué no creó nuevos seres después de que Adán y Eva cayeron? Fácil, por amor. Si Dios hubiera destruido la humanidad, les estuviera diciendo a los ángeles que lo que había hecho estaba mal. Los ángeles, así como nosotros, tenemos nuestro
nuestra libertad para poder elegir, nuestra libertad de elección, igual los ángeles lo tienen. Por eso unos decidieron rebelarse contra Dios encabezados por Lucifer, y otros obviamente decidieron quedarse con Dios porque se dieron cuenta de las maravillas de el estar con Él. Entonces, en realidad, ¿por qué estamos acá? ¿Y por qué Dios no nos destruyó después de Adán y Eva? Pues por amor, por su gracia. Amén. Sí, Señor, así es. Y también hay otro punto, hay que, porque Dios no hizo una nueva creación, en cierto sentido, lo va a hacer. Porque tenemos la promesa bíblica de que sí, en el día del Señor, en la venida de Cristo, se harán nuevas todas las cosas. Y esto quiere decir que nosotros, que estamos actualmente con los remanentes del pecado que hay todavía en nosotros, seremos 100% liberados. Y es más, esta esperanza de la nueva creación va más allá del creyente. Pablo en Romanos 8 explica que toda la creación está ahora mismo con dolores de parto y la creación está esperando la manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está hablando de nuestra glorificación, porque la propia creación, en cuanto regrese Cristo, será liberada de la maldición que actualmente está sobre ella, porque sabemos que cuando Adán pecó en el principio, nuestro representante, Dios maldijo también la tierra, y la tierra, gracias a Dios, será renovada en el siglo venidero. Así que si bien es cierto, sí, lo que has dicho es correctísimo. O sea, Dios quiso enseñarnos sobre su amor, su paciencia, al permitir que la raza humana siguiera multiplicándose. También es cierto que va a haber una nueva creación en el día de Jesús. Los cielos, la tierra llegarán a ser uno, como profetiza Apocalipsis a finales, capítulo 21, esta hermosa visión, el cielo, la tierra son uno. Dios dice, yo seré su Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y estaremos en una tierra completamente rejuvenecida, renovada para alabar al Señor, servir al Señor con cuerpos glorificados. No habrá más en nosotros esta ley de pecado que tantos dolores de cabeza nos da aquí en esta tierra, y tenemos esta gran esperanza. Así que gloria a Dios por su gran gracia, porque si bien es cierto que hemos experimentado individualmente esta gracia y congregacionalmente festejamos esta gracia con la iglesia a nivel universal, global, vamos a festejar eternamente la gran gracia de Dios en darnos un cosmos renovado, rejuvenecido, y va a ser algo espectacular, porque muchas veces yo me pongo a pensar, ¿no? Yo estoy en Almería, es una ciudad costera, y es una parte de España bien bonita. Aquí en verano, es un lugar muy solicitado por los turistas. Y claro, ¿qué pasa? Estoy viendo aquí en esta ciudad la playa, el desierto, las cuestas, todo lo que hay aquí. Y a veces me entran ganas de llorar al ver un mundo tan infinitamente bello, ¿no? Y tengo que pensar que estoy viendo un mundo que está actualmente bajo el poder de la maldición. O sea, yo estoy viendo un mundo no todavía rejuvenecido, renovado. Estoy viendo un mundo que está bajo todavía esta maldición de Génesis 3. Así que si yo me pongo a pensar en esto, que wow, el mundo actual es tan hermosísimo, ¿cómo será el siglo venidero? Va a ser impresionante. Aquí somos como gusanos y eso que ya lo hemos malogrado, ¿no? Y eso que ya lo hemos malogrado, porque antes era más bonito. Sí. Sí, así es. Sí. Así es. No, sí, es hermoso, ¿no? Como te mencionaba hace un inicio, me gusta profundizar en las palabras, que a veces siento que los hermanos no van a entenderlo, ¿no? Entonces, miren, hermanos, yo quiero decirles algo. Cuando vemos en las Escrituras algo, sea que sintamos que Dios nos está hablando directamente a través de su palabra, o simplemente estemos haciendo un devocional y estamos leyendo, el Señor nos manda a que leamos la Biblia de una forma en que podamos profundizarnos, que podamos escudriñar las Escrituras. Porque hay palabras también que muchas veces leemos o escuchamos que nuestro pastor lo dice, y solamente porque el pastor lo dijo, o solamente porque está en la Biblia, lo dejamos pasar, pero no nos damos el trabajo de profundizar en las Escrituras. Y ¿saben qué? Discúlpenme, aunque les duela, eso es ser flojo, y eso es cometer
pecado. ¿Sí? No analizar las escrituras es de flojos, aunque les duela. Entonces, después de haber hablado de esto un poquito, yo te voy a contar, por ejemplo, de esto hice un sermón cuando me invitaron una vez. Y creo que se llamó las 10 palabras que dices en tu iglesia, pero no sabes lo que significan. Algo por ahí. Entonces puse alabanza, puse, no sé qué otras palabras, aleluya, y cosas así, ¿no? Que supuestamente todo es que me invitaron a una iglesia pentecostal. Entonces, pues tú sabes cómo son los pentecostales. Mis hermanos pentecostales, Dios los bendiga. Entonces, pues gritan a veces y como que, uy, uno, ay, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, se me lanzaron básicamente todos a la yugular porque según ellos, yo estaba hablando en contra de esas palabras. Y lo que yo estaba tratando de explicar era de que no mencionemos con nuestros labios palabras que no sabemos el significado, por más buenas que sean. O sea, podemos estar diciendo aleluya, gloria a Dios, pero ¿sabes qué significa aleluya? ¿Pero sabes qué significa gloria? O sea, Yeah. está bien, está en la Biblia, está bien, es correcto, pero ¿sabes lo que significa? Estás hablando, estás cantando, estás orando y estás haciéndolo todo sin entendimiento. Sí, sí. En efecto, es verdad que tenemos este lenguaje de Canaán y muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo. Y de hecho esta palabra gracia, ¿verdad? Tenemos que entender muy bien lo que quiere decir, porque como la Iglesia Católica Romana hablan de la gracia, pero acaban distorsionando su significado para que la salvación sea una mezcla de la obra de Dios y la nuestra propia. Si de verdad entendemos que la salvación es por gracia divina, pues tenemos que atribuirle al Señor el 100% del mérito. En nuestra salvación no depende de nosotros. Y por supuesto, lo que has dicho, ¿no, hermano? Estas expresiones tales como aleluya o amén, que está bien que los estudiemos, porque a veces somos como monos o como loros. ¿Por qué un mono? Bueno, un loro puede repetir nuestro vocabulario, pero no hay una conexión interna con el contenido verbal y por tanto necesitamos que el corazón esté en sintonía con el vocabulario utilizado, claro, para adorar en espíritu y en verdad, ¿cierto? Exacto. Así que sí, Señor. Sí es. Exacto, así es. Sí. Quiero citar Romanos 3, del 23 al 26, lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, destituidos es estar fuera, estar sustituidos, estar derrocados, estar depuestos, ¿sí? De la gloria de Dios, siendo justificados. Justificados es estar admitidos, permitidos o reconocidos. Estamos entonces reconocidos, estamos admitidos gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué es redención? Es liberación. Mediante la liberación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que la ira de Dios fue aplacada o se compensó gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en realidad, la gracia, hermano, como bien dice acá, es para los que hemos sido justificados a través de Jesucristo. La salvación de la gracia no es para todo el mundo, como hemos mencionado, es solamente para los que hemos aceptado el llamado, hemos obedecido el llamado de nuestro Señor. En efecto, así es. Y también es más, yo agregaría y también, no solamente, sí, la gracia de Dios en la redención efectuada por Jesús, también incluso nuestra respuesta a esta obra de Jesús es una respuesta producida por la gracia, porque nosotros mismos, si Dios nos dejase en nuestro estado natural, Él podría tirar todo el día hablándonos de Cristo, de la cruz, de lo que Él ha hecho, pero si Dios no llega a efectuar un cambio en nosotros por su Espíritu, nunca responderemos en fe al mensaje del Evangelio. Y ahí tenemos la promesa del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 en adelante,
El Señor dice que Él nos va a dar un nuevo corazón, va a quitar el corazón de piedra, va a colocar en un corazón de carne, y a partir de esa cirugía divina, pues Él se encargará de que nosotros guardemos su santa palabra. Entonces, sí, anunciamos que Jesús ha venido al mundo por la gracia del Padre, pero al mismo tiempo debemos entender que en la salvación hay una doble gracia, en el sentido de que uno, sí, Cristo, su redención, su obra es graciosa, 100%, estamos de acuerdo, pero también en nosotros a nivel subjetivo, a nivel objetivo en Cristo, a nivel subjetivo en nosotros, el Espíritu de Dios tiene que obrar graciosamente en nosotros, dándonos vida, porque estábamos muertos sin pecados. Dios el Espíritu nos da vida para que ahora digamos que sí a Jesús. Sin esta obra del Espíritu, sin esta cirugía, sin esta operación divina en nosotros, nunca pondríamos fe en el Señor Jesús, nunca llegaríamos a arrepentirnos. Por tanto, no solamente vemos la gracia de Dios en la fe de Cristo, vemos también la gracia de Dios en nuestra propia salvación, porque Él es quien nos atrae, Él es quien nos lleva hacia su Hijo. Irresistible. Sí, Señor, exactamente. Esto sale en Juan 6 también. Nadie puede venir a mí a no ser que el Padre lo atraiga. Así que en efecto estamos viendo claramente que es una gracia irresistible. Dios vence nuestra enemistad y por eso hablamos de esta doble gracia, la gracia objetiva en Cristo, pero la gracia subjetiva operada en nosotros mediante el Espíritu, y sin esta segunda obra de gracia nunca seguiríamos a Jesús. Pero ahora le seguimos gracias a la gracia de Dios que ha obrado eficazmente en nuestros corazones. Esto sí es gracia irresistible. Aleluya. Antes de aceptar a Cristo, su gracia nos llamó. El Espíritu fue quien nos convenció. Esa es la justificación cuando aceptamos a Cristo. Después viene la santificación, que es todo el proceso de nuestra vida, porque hasta el día de nuestra muerte estamos en pleno proceso de santificación hasta que llegamos a la glorificación, que es cuando estamos en su presencia. Y todo es a través de la gracia, todo. Dios es todo. Es un ser donde es coherente en todo lo que hace. Dios nos ha sido un llamado por su gracia mira, Él hace salir el sol, como dice en la Biblia, sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre justos y sobre injustos. De esa misma manera, Dios llama a todo tipo de persona, sabiendo que muchos lo van a rechazar. ¿Para qué? Para que no tengan excusa después de que, no, a mí no me llamaste. No, yo no escuché nunca una canción. No, yo nunca pasé por una iglesia y no escuché la palabra tuya. Yo nunca estuve en una plaza y escuché un predicador hablando de ti. No, Dios llama a todos por igual. Ahora depende de nosotros la decisión de aceptar la gracia o no. Sí, así es. Muchos son los llamados. Hay una diferencia, ¿no?, entre el llamamiento general y luego el llamamiento eficaz, por ejemplo, que sale descrito en la Confesión de Londres, en la Confesión de Westminster, también capítulo 10. Hay un llamamiento general que es para todo el mundo. Predicamos a todos. Predicamos en el norte, en el sur, al oeste, predicamos a todos. Y luego, por supuesto, cuando el Espíritu de Dios efectúa ese cambio milagroso en el corazón, dando un nuevo nacimiento, ahí hablamos de lo que sería un llamamiento ya eficaz, un llamamiento ya irresistible, la gracia irresistible del Señor. Así que es nuestro deber, porque a veces las personas dicen, bueno, si Dios llama irresistiblemente, ¿para qué evangelizar? Y la respuesta es muy sencilla, porque es a través de esta evangelización nuestra que Dios lleva a cabo la salvación de los suyos. Es que lo que yo no puedo hacer es decir, bueno, la salvación es del Señor, por tanto me quedo aquí en el despacho, brazos cruzados y bueno, no hago nada. ¿Qué va? Yo tengo que entender que Dios va a usar la predicación del Evangelio como un imán para atraer a los suyos hacia Él. Así que debemos casar siempre nuestra fe en el Espíritu de Dios, el cual opera esta gracia irresistible. Debemos casar esta verdad con nuestro llamamiento evangelístico y no de alguna forma intentar quedarnos en comodidad sin hacer nada. Porque, bueno, como la salvación es del Señor, ¿para qué esforzarnos? Es un poco como la lógica de aquel que te dice, si Dios es soberano, ¿para qué orar? Yo siempre digo, bueno, si Dios no es soberano, ¿para qué orar, verdad? Oramos precisamente a un Dios soberano porque Él es capaz de responder. Así que debemos mantener estas dos verdades en estrecha comunión. Que sí, la salvación es del Señor, pero yo tengo el deber de anunciar la palabra de Dios. Y por eso canales como este, ¿no?, que están divulgando la buena palabra del Señor, son un medio que Dios puede utilizar para que los oyentes reciban la palabra de Cristo,
enterándose que Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Y gracias a Dios por canales como este, que la palabra está siendo divulgada, sembrada, predicada, compartida, y quiera Dios usar incluso esta misma grabación para que la gente pase de muerte eterna a vida eterna por el poder del Espíritu Santo del Señor. Si aunque sea uno se convierte viendo, Amén. vayan 1000 videos acá, y si aunque sea uno se convierte, trabajo completo. Amén. Así Amén. es. Amén. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Así Amén. es sencillo. Sí, Señor. Hace unas 2 semanas había un chico, todavía no forma parte de nuestro ministerio, estoy pensando llamarlo. Él es de Chile. Por cuestiones personales privadas no voy a decir su nombre, pero su hermana tuvo un accidente y se cayó por las gradas. Entonces, él me llamó desesperado, ¿no? Porque estaba a punto, así, a un hilito de renegar contra Dios. Y yo le digo, no se te ocurra hacerlo, porque, mira, nosotros no entendemos muchas cosas que puedan pasarnos, pero mira, Dios no fue el culpable de que tu hermana se haya caído. Fue consecuencia del pecado que hemos heredado, que todo es porque estamos bajo maldición. No los cristianos me refiero espiritualmente, sino me refiero globalmente a lo que es el mundo. Entonces, lo aclaro porque hay seguro muchos neopentecostales que van a salirme. Diego de Bárcena está diciendo que los cristianos también están malditos. No estoy diciendo eso. No, los cristianos no estamos bajo maldición. Ay, hereje. Pero sí estamos viviendo en un mundo que está bajo maldición. Nosotros ya hemos sido rescatados y seguimos viviendo acá y no podemos vivir en una burbuja. Pero nosotros tenemos que, a pesar de que no entendamos muchas veces, no podemos estar echando la culpa de todo lo que sucede a Dios. Oh Dios, yo te sirvo, ¿por qué permites que me suceda esto? ¿Dónde está tu gracia? Y me lo han dicho muchas personas. ¿Dónde queda tu amor? Pero es que hasta en esas caídas, en esos golpes, en esos accidentes, en esas preocupaciones, males que vengan, es parte de la vida. Es parte de la decadencia humana y nosotros es ahí donde tenemos que mantenernos firmes y estar agarrándonos y sujetarnos de la mano del Señor con todas nuestras fuerzas, porque muchas veces cometemos el error de echarle la culpa cuando realmente no tiene nada que ver, más bien está ahí para ayudarnos a salir de ese hueco y esa profundidad en la que nos hemos metido, ¿no? O la que hemos caído. Así. Doy. Sí. Sí, así es. Yo creo que cuando pasamos, ¿no?, por momentos así tristes, que, bueno, hay varias formas, ¿no?, de pensar sabiamente en momentos así. Yo sé que todos somos tentados y la carne quiere que dudemos de nuestro Señor. Y creo yo, en primer lugar, que si yo empiezo desde el Edén, ¿verdad? Dios podría haber fulminado a toda la descendencia de Adán y Eva ahí mismo. Dios pudo haber acabado con ellos dos y con toda la raza humana y decía, ya está, harto de estos seres humanos, ya me están desobedeciendo. Como dijiste al principio del programa, una nueva humanidad. Ya empiezo de cero. Dios podría habernos eliminado. Dios podría habernos enviado a todos al infierno. Así que si yo estoy vivo, respirando por la gracia de Dios, tengo que alabar su nombre, que Él no me debe absolutamente nada. Entonces, si en un momento del día algo me sale mal, pues mira, podría estar ahora mismo ardiendo en el infierno. No tengo nada de qué quejarme. Y luego otro factor que a mí siempre me ayuda en estas cuestiones, ¿no? Cuando estoy un poco triste o entro en autolástima, autopena, pobre de mí, saco el violín, ¿no? Llorar conmigo, pues pienso en los hermanos perseguidos. Sí. Yo estoy aquí en España, ¿no? Yo estoy en España, yo estoy en Europa, yo estoy en el mundo occidental. Hermano, yo sé que aquí los cristianos, vale, somos criticados a nivel nacional, los cristianos genuinamente convertidos, pero vamos a ver, ¿qué estoy sufriendo yo en comparación con los hermanos míos que están siendo actualmente masacrados en Nigeria, ¿no? El año pasado hablaron de más de 2,200 hermanos nuestros martirizados
por la fe en Nigeria, Afganistán, Corea del Norte, Eritrea, Somalia, Sudán, Irak, Irán. Y yo voy a quejarme porque, de verdad, tenemos que pensar con esta mentalidad, ¿no?, de un cristiano perseguido. Y Pablo también decía, 2 Corintios 4:17, después de todo lo que Pablo había sufrido, él dice, esta leve tribulación. O sea, Pablo, en vez de maldecir a Dios por sus pruebas, él decía, es como si él se burlara de sus sufrimientos, diciendo, leves. Esta leve tribulación está obrando en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y digo, sí que a mí me ha ido mucho estos dos temas. Número uno, pensar que Dios podría haberme fulminado. Yo podría ahora mismo estar en el lago que arde fuego y azufre. Y dos, yo podría estar viviendo el cristianismo ahora en Afganistán, ¿verdad? Esperando ser ejecutado, arrojado de un edificio. Y creo que Sigue, perdona. Sí, eso. Entonces sí me digo que estos dos temas me alejan de... Porque yo entiendo que todos caemos en esto. Job, ¿cuál fue la tentación en la vida de Job? Sino lo que le decía a su mujer, ¿no? Maldice a Dios y muérete de una vez, ¿no? O sea, ahí está la tentación, pero Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. El Señor me dio, el Señor quitó, alabado, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Así que yo entiendo que son tentaciones muy reales, pero estas cuestiones nos ayudan a manejar estos temas con sobriedad y peso bíblico. Y bueno, todos estamos en este proceso de santificación, pero son dos puntos que a mí me ha ido mucho. Cuando nos ponemos a pensar en lo que viven nuestros hermanos, como dijiste, en África, en Medio Oriente, y hasta en Europa mismo, Francia ya dejó de ser de los franceses, como por ahí vi un video. Entonces, está lleno de los musulmanes. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esto, un primo mío que es misionero no voy a decir el país porque después lo agarran. Pero él se fue a países por ahí, por esa zona. Entonces, él es director de Crossover Sudamérica. Entonces, ese fue como misionero, ¿no? Y entonces, llevó a un equipo. Y habían hermanos, ¿sabes qué, Will? Que caminan 2 horas en el desierto para reunirse, 10 personitas, 15, 7, no importa el número, para unirse, para orar a Dios, para alabarlo, para que no los escuchen en sus ciudades porque van a ser muertos si los escuchan. Y luego se regresan otras 2 horas de caminata en el desierto para seguir con sus actividades diarias. Y nosotros quejándonos porque se nos fue el Wi-Fi. Exacto. Es verdad. Sí, señor. Es así. Y de hecho, en Hebreos 10, cuando nos advierte en el verso 25, diciendo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, hay que tener en cuenta que este versículo va dirigido a una iglesia que está sufriendo persecución, que es una iglesia que está siendo perseguida, ¿verdad? O sea que si en un contexto de persecución la Escritura nos insta a congregarnos, ¿cuánto más nosotros que vivimos quieta y reposadamente en sociedades democráticas contemporáneas, ¿cómo podemos justificarnos si abandonamos a la iglesia de Dios? O sea, esta frase ni siquiera debería citarse en nuestros contextos porque vivimos en total libertad. Yo puedo entender este versículo, no dejando de congregaros en un contexto de alta persecución. Este versículo cobra sentido porque uno teme por su vida, pero nosotros que estamos aquí en Occidente tan acomodados, ni siquiera nos dignamos de presentarnos con los hermanos una vez a la semana para adorar al Señor. Estamos en efecto siguiendo los dictados del materialismo, de la comodidad, y bueno, como hemos visto en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando el Señor bendecía a su pueblo, sus corazones tristemente se apartaban de él, y Dios entonces iba levantando a naciones vecinas para perseguirlos, y luego arrepentidos, Señor, perdónanos, restáuranos, levántanos de nuevo, y Dios respondía levantando a su pueblo, y el ciclo
se volvía a dar y como que no aprendemos la lección. Así que debemos imitar la fe de nuestros hermanos que están en aquellos países. De hecho, ayer mismo, los yihadistas secuestraron a un pastor, su esposa y 18 feligreses de una iglesia en el estado de Kogi, K-O-G-I, en Nigeria, que es una zona musulmana. Y bueno, esta es la realidad. O sea, 20 hermanos nuestros ahí secuestrados ayer. Y nosotros que ni nos dignamos de ir a la iglesia una vez a la semana, porque el wifi, sí, hermano, es auténticamente vergonzoso. Así es. No oramos por ellos. No oramos. La verdad es que la mayoría de cristianos ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Cuando uno me incluyo entre ellos, cuando digo cristianos, no porque yo haga eso, sino porque soy cristiano. Pero los cristianos no estamos orando los unos por los otros. Y el Señor Jesús nos dijo, oren los unos por los otros. No dejen de orar, no dejen de congregarse. Más bien estén orando los unos por los otros. Entonces, mira, ¿sabes qué? Es tan gracioso que me digas, o sea, que no se ven una vez a la semana, ¿no? Algunos. Sin embargo, somos tan inmerecedores de la gracia de Dios que aun cuando nos vemos, llegamos tarde al culto y causamos desorden al estarnos metiendo a la hora que queremos. Y no lo hacemos una vez, sino lo hacemos a cada rato, cada domingo o cada día de servicio. Entonces, eso es gracia inmerecida, ¿no? Como todo en realidad. Sí, Señor. Sí, Señor, así es. Así, porque la salvación en efecto no es por ser puntual, la salvación no es por asistir mucho al culto, ¿no? Ahora es verdad que si una persona ha experimentado la gracia de Dios, va a querer que su vida refleje su gratitud hacia Dios por dicha gracia. Y a veces es una consecuencia. Yes, eso es una consecuencia. Así es. Sí. Y si no está en nosotros este deseo de reflejar nuestra gratitud a Dios por su gracia, ¿hasta qué punto tenemos el alma ahí en salud espiritual? Porque deseamos agradar a aquellos a quienes amamos. Y así también, si amamos a Dios por encima de todo, nuestro deseo, nuestro anhelo tiene que ver con agradarlo a Él por encima de toda la cosa. Así que así es, mi hermano. Amén, amén. Hay una canción que grabamos en el 2004 en vivo, nuestro primer álbum en vivo, en 2004, se llama Gracias por Jesús. Justo que se me acaba de venir a la cabeza. Dice, yo quiero darte gracias, Señor, por tu misericordia sin fin, por tu amor eterno por mí. Y hay algo por ahí más. Yo quiero agradecerte por tu sangre en la cruz para poder mostrarnos la luz de vida eterna y salvación. Gracias por Jesús, porque por tu sangre podemos entrar al santo lugar que no lo merecíamos. Se me vino a la cabeza esta canción ahora, justo que estábamos hablando de la gracia. Amén. Y en realidad es que imaginarte al pueblo de Israel. Bueno, hace un rato quería también hablarte de lo que vemos reflejado en Israel en la historia. Es como somos los cristianos también actualmente hoy en día, así de inmerecedores, ¿no? Y así de traicioneros, vamos a hablar lo que somos, la verdad, ¿no? Traicionamos constantemente la bondad y la gracia de nuestro Dios, que por sus misericordias no hemos sido consumidos, ¿no? Amén, amén. Entonces, bueno, cuando hablamos de la misericordia de Dios, no, yo creo que no hay palabra humana que pueda describirlo. Cuando descubrimos que Dios realmente, cuando logramos entender la misericordia, la gracia de Dios, entendemos que es un Dios misericordioso, que es un Dios omnipotente, que quiere decir todopoderoso. ¿Sí? Entendemos que la simplicidad de Dios, ojo, simplicidad no simplista, que es otra cosa, porque Dios no va a tratar de reducir tus problemas complejos con su indiferencia. Ojo, no malentiendan simplista a simplicidad. Entonces, pero se dice simple por la belleza de la simpleza de su evangelio, del evangelio que el Señor Jesús nos enseñó. Por su consecuencia, como Dios, esto es, así como el Padre es también el Espíritu, es también el Hijo. Dios es consecuente en todo su ser, en las tres personas de la Trinidad.
Entonces no debemos malentender, por favor, hermanos que están escuchando o que están viendo el video, que a lo que quiero llegar con todo esto es que si Dios es omnipotente, es fiel, es amoroso, es bondadoso, es justo y es santo, 3 veces santo, 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 santo. Cualquier atributo que podamos ver de Dios, cualquier atributo que Dios posee, esa misma propiedad, ¿sí? La tiene cuando estamos hablando de la gracia de Dios. Estamos hablando que la gracia de Dios también es omnipotente, o sea, es poderosa, que la gracia de Dios también es santa, que la gracia de Dios también es justa. Entendamos que la gracia de Dios también es Dios uno solo, es uno solo, y se refleja su fidelidad, que es por lo que estamos hablando este tema tan maravilloso y este tema tan bonito el día de hoy. Amén, amén. Gloria a Dios por sus atributos que no están en conflicto el uno con el otro. Y gloria a Dios, su gracia es justa, porque a veces uno piensa, ¿cómo puede la gracia de Dios ser justa si Él justifica a los malos, ¿no? A los criminales que somos nosotros? Hemos violado su ley. ¿Y qué hace un juez justo? Pues mete al criminal en la cárcel. Si yo soy juez y hay un hombre aquí en Almería o por ahí en el Perú que es un violador en serie, un asesino en serie, lo que yo no puedo hacer es permitir que este hombre vuelva a su casa en paz. Yo tengo que castigarlo, tengo que encarcelarlo, porque soy un varón justo, estoy comprometido con la justicia. Entonces a veces pensamos, ¿cómo puede Dios ser justo si es un Dios de gracia? ¿Cómo puede Dios perdonarnos si somos pecadores? Dios no puede decir a criminal, vete a casa en paz, te perdono. Alguien tiene que pagar, ¿no? Y ahí está la maravilla del Evangelio, porque el Evangelio permite que este Dios de la gracia sea justo, porque el Señor Jesús cargó con toda esa ira del Padre, y esto significa que aquellos que creemos en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido, ya no estamos bajo la ira del Padre, porque esta ira golpeó a Jesús mortalmente en nuestro lugar en la cruz hace 2000 años. Así que Dios es gracioso y justo a la vez, porque Jesucristo murió por nosotros en nuestro lugar, y ya que Él es Dios, pues su entrega en la cruz tiene vigencia eterna, ¿verdad? Así que, aunque nuestros pecados sean infinitos, Cristo es el Dios infinito, y por tanto en Él tenemos una redención infinita, y Dios puede ser infinitamente gracioso y misericordioso con nosotros. Así que esta tensión a veces, ¿no?, que se comete en las redes, ¿cómo puede un Dios gracioso ser justo? Pues se resuelve en la cruz de Jesús. Ya que Cristo dio su vida en lugar por nosotros, pecadores, Dios puede perdonarnos y seguir siendo justo, porque el precio fue pagado en el Calvario. Así que gloria al Señor Jesús y gloria al Padre, porque al fin y al cabo fue la voluntad del Padre que el Hijo se encarnase con el fin de ir a la cruz. No es que el Hijo tuviese que torcerle el brazo al Padre para que tuviera esa gracia. ¿Qué va? El Padre ya quería tener gracia de nosotros, y como fruto de su gracia envió a Jesús, envió su Espíritu Santo para regenerarnos, y ahora damos gloria a Dios por su gracia. Así que es gracioso, es justo, y todos los demás atributos no están en conflicto. Estos atributos están en perfecta armonía, porque Dios es simple, como bien has dicho antes. Y bueno, bendito sea el Señor por ser tan infinitamente maravilloso, bello y digno de adoración. Amén. Sí, así es. Hace tiempo hice un mensaje, Dios es amor, pero también justo, ¿no? Entonces, muchas personas me dicen, ¿cómo Dios puede ser... ¿cómo puede ser amor y puede ser justo? No, Dios no te va a enviar al infierno, sobre todo cuando tengo debates con católicos. No, que Dios no va a enviar a nadie al infierno, porque Él es amor. Está bien, pero también es justo. Y dentro de su justicia está el amor. Sí, o sea, Dios es coherente. Sí, así es. No cambia. Amén, amén. Ahora, sí, Señor, amén. Hace un rato tú me metiste ese tema. Así que vamos a hablar de esto. Metiste el Apocalipsis. A ver, hay personas que creen que y esto vamos a ver lo de la gracia también respecto a esto. Hay personas que creen que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación. Hay personas que creen que el arrebatamiento es a la mitad. Y hay personas que creen que pues el arrebatamiento es después, que no son 2 eventos, no, el arrebatamiento y la venida de Cristo.
¿Cuál es tu postura, Will? Uf, qué pregunta. Madre mía, ahora la audiencia se va a enfadar conmigo, se van a enojar todos. Bueno, hasta luego, chao, chao. Creo que todos conocemos acá. Sí, creo que todos conocemos acá. Y les estoy diciendo a ustedes, estamos hablando entre hermanos y podemos diferir en muchas cosas, como en otras no. Exactamente. Pero seguimos siendo hermanos. Mientras no cambie nuestra fe, mientras sigamos el evangelio que el Señor Jesús nos enseñó, somos hermanos. ¿Sí? Así que podemos diferir. Entonces, ya están advertidos, pues, Will, no te preocupes. Gracias. Bueno, dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, es el texto clásico sobre el rapto. Todos los cristianos creemos en el rapto. La pregunta es ¿cuándo se da? Dice el texto, 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. La Reina Valera 60, estoy leyendo yo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir es un eufemismo para los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron, es decir, murieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso es un evento ya muy audible, el versículo más ruidoso de toda la Biblia, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está el verbo, arrebatarse, arrebatar, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, yo observo aquí que estamos hablando, y de hecho el capítulo 5, que a continuación sigue en el mismo hilo de pensamiento, estamos hablando aquí de la segunda venida de Jesús. No estamos aquí hablando de una venida secreta. No estamos hablando de algo oculto. No, todo ojo le verá. Y hemos visto en el versículo, este versículo tan ruidoso, que Jesús vendrá. El rapto se da cuando Jesús venga, según el texto, versículo 16, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Mucho ruido. Es que yo entiendo que el rapto, el arrebatamiento se da en el momento de la segunda venida. La segunda venida es la venida de Jesús. El rapto, el arrebatamiento, es lo que nosotros experimentamos, los que hayamos quedado. Por tanto, la perspectiva protestante tradicional es la que yo vengo ahora mismo enseñando. El movimiento protestante, desde Lutero, Calvino, Zwingli en adelante, el protestantismo siempre ha sido un movimiento mayoritariamente milenial, pero ahora en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, pues el dispensacionalismo se levantó con mucho poder, y en el campo dispensacionalista hay quienes dicen que habrá un rapto secreto 7 años antes, según la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, y hay otros que dicen que no, el rapto se dará 3 años y medio antes de la segunda venida del Señor Jesús. Así que yo estoy casado con esta visión más clásica del protestantismo. Yo no veo ningún hueco de 3 años y medio, ningún hueco de 7 años entre la segunda venida y el rapto. Yo creo que el texto es muy claro, que el rapto se da en el momento de la venida de Jesús, y no es una venida oculta, secreta, privada, es una venida pública, ruidosa, visible. Así que en respuesta a tu pregunta, ¿dónde me ubico yo en el rapto? Me ubico en la escuela que dice que el rapto sucede en el instante de la segunda venida. Las dos cosas suceden simultáneamente. Jesús regresa, los santos subimos a encontrarnos con Él en las nubes. Así que yo entiendo que son simultáneos, suceden al mismo tiempo. Entonces, los cristianos vamos a pasar la tribulación. Yo creo que la iglesia está desde hace 2000 años en tribulación. Y de hecho yo creo que las únicas personas que hacen esta pregunta, los cristianos pasaremos por tribulación. Las únicas personas que se hacen esta pregunta son cristianos que viven en el occidente. Un hermano que está viviendo en Nigeria nos está haciendo esta pregunta. Él está viviendo, claro, nosotros no tenemos el enfoque, no tenemos el chip de persecución, no, nosotros vivimos acomodados. Y por tanto tenemos el lujo de preguntarnos, a ver si nosotros pasamos por gran tribulación. Vamos a ver. Los hermanos en y nos olvidamos lo que están pasando, ¿no? Nuestros hermanos en otro lado. Exactamente. Y el cristianismo aquí en el occidente es muy chiquitito.
la gran mayoría de los cristianos están en Asia y en África. O sea, el mundo occidental es pequeñísimo en cuanto al porcentaje de cristianos. La gran mayoría de los cristianos, mira, según Puertas Abiertas, es un ministerio dedicado 100% a la defensa de la iglesia perseguida. Según sus cálculos de este año, ellos dicen que hay 380 millones. No he dicho 380,000, he dicho 380 millones de nuestros hermanos que están actualmente sufriendo altos niveles de persecución y discriminación por su fe en todo el mundo. Es que yo digo, 380 millones en la iglesia apostólica. No hubo 380 millones de cristianos. Ahora sí, la iglesia está pasando por una terrible persecución. Así que yo no creo que Dios vaya a liberar a su iglesia de una futura tribulación. Creo que llevamos 2000 años en tribulación. Desde el día 1, Cristo fue crucificado, los apóstoles, todos menos Juan, fueron martirizados. La iglesia viene siendo perseguida. Ahora mismo lo que estamos diciendo, estamos en el siglo más sangriento de toda la historia en cuanto a estadísticas sobre la persecución. Es que yo creo que las únicas personas que están online diciendo, a ver si vamos a pasar por persecución, son personas que viven en Estados Unidos, en Europa, en países occidentales, y no se congregan en contextos de gran persecución. Así que sí, yo creo que Dios permite que su iglesia pase por... Sí. No había considerado ese pequeño pero preciso punto. En realidad sí, tienes toda la razón. Los hermanos, nuestros hermanos que están sufriendo, ellos no se preguntan cuándo vendrá, ¿no? O sea, sí, nunca lo había puesto a pensar. No me gustan las posturas, ¿no? De, yo soy amilenialista, yo soy dispensacionalista. O sea, mire, yo soy cristiano, punto. Ese para mí el rollo, ¿no? Entonces... como los que dicen, no, yo soy de Pablo, no, o sea, somos de Cristo, punto. Entonces, sí, entonces, ¿no crees que va a haber esos 7 años de persecución final? ¿Crees que la persecución está desde el inicio? Sí, claro, porque los 7 años no se pueden fundamentar a partir de la exégesis del Nuevo Testamento. Aquellos que defienden los 7 años recurren siempre a Daniel capítulo 9. Daniel 9 es el pasaje que utilizan para interpretar textos como 1 Tesalonicenses 4, porque el texto que he leído no dice nada exegéticamente acerca de 7 años, absolutamente nada. Todo este tema está sacado de la profecía de Daniel capítulo 9, que yo entiendo, y aquí también hablo en consonancia con la tradición protestante, siglo XIX, entendemos que la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, se cumplió en la primera venida del Salvador Jesucristo y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así que nosotros, ya que pensamos que esa profecía ya se cumplió, estos 7 años ya no pueden aplicarse a un periodo futuro de la iglesia, porque esa profecía se cumplió y luego no hay ningún otro texto en las Escrituras que hable sobre un periodo de 7 años después de un rapto secreto. Así que si decimos de entrada que Daniel 9 se cumplió, no hay otro texto que fundamente esta esperanza de 7 o 3 años y medio, ¿verdad? Ya. Me malograste mi pregunta porque iba a decirte que, bueno, igual puedo hacerla. Mira, crean hermanos o no crean, tengan la postura que tengan, amilenialismo, pre-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, lo que sea. Bueno, Will, ¿qué crees de esto? Los que estamos, porque va a haber también, yo creo, un tiempo de persecución muy grande en nuestras zonas cómodas por ahora, ¿no? Y ya se está viendo, Colombia, por ejemplo, es uno de los países más perseguidos de cristianos en todo el mundo. Encabeza, creo, el top 10. No estoy seguro, que yo creo que sí. Hasta el top 5 creo que, no estoy seguro. Pero Colombia está acá, estamos al norte, nosotros tenemos frontera con ellos. Y allá en Europa, todo lo que está pasando con nuestros hermanos, que se ha vuelto musulmán básicamente casi toda Europa. Entonces, ¿tú no crees que nosotros,
tú, yo, los hermanos que tienen sus canales de diferentes temáticas cristianas, de música, podcasts, de prédicas, aún hasta los falsos maestros y los herejes como estos profetas falsos, estas pastoras falsas. ¿Tú no crees que nosotros, los que estamos dando la cara, seamos los que hablemos la sana doctrina o no? Vamos a ser a los primeros a quienes van a comenzar a cazar, porque somos los que estamos poniendo el pecho enfrente porque para ellos, para el mundo musulmán, por ejemplo, no importa si eres católico, si eres evangélico, si eres bautista, si eres presbiterio, para ellos todos son herejes, todos están en contra de ellos y punto. Sí. Entonces, ¿tú no crees que a los que estamos poniendo la cara aquí enfrente son a los primeros a quienes van a comenzar a atacar? Sí, bueno, en cuanto a la profecía, yo sí creo que la Biblia profetiza sobre una gran persecución y apelo a Apocalipsis capítulo 20, justo a finales del periodo milenial. Cristo regresa, yo entiendo, no el milenio, es todo el periodo desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesús, y justo a finales de este periodo de tiempo, Satanás, según el texto, él será soltado de la cárcel con el fin de engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Apocalipsis 20, versículo 8, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos en la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que yo sí creo que la Biblia está hablando ahí en que justo antes de la segunda venida de Jesús va a haber una persecución brutal a nivel mundial. Pero regreso aquí a mis comentarios anteriores. Esta grandísima persecución, ya podemos estar en ella. Porque, yo sé que hay ciertas partes del mundo que no estamos siendo abiertamente perseguidos, como en Nigeria, Afganistán, los países antes nombrados. Pero bueno, no, a lo mejor no tiene que ser literalmente en cada país, pero sí que estamos viendo a nivel global una persecución sin precedentes. Y la otra cosa que también la Biblia profetiza, algo que tiene que suceder antes de que venga Cristo por segunda vez es, sí, yo entiendo que la gran persecución viene siendo profetizada y hoy 380 millones. Esta es una persecución completamente histórica, que nunca hemos tenido nada parecido en la historia de la Iglesia. Y luego, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, nos habla sobre la gran apostasía. Y te pongo un ejemplo de la gran apostasía que estamos viendo ahora. En la iglesia de Rochester, New York, el ministro metodista, doctor Phil... ¿Has visto, no? El vídeo. Que 51 años salió diciendo su congregación. Culto. Salió del closet en plena... Sí. Amén. Sí. Rochester, New York, literalmente el varón. Phil, creo que su apellido es... no me acuerdo de su apellido, pero Dr. Phil, 51 añero, dice a su congregación United Methodist Church, Rochester, New York, soy mujer. Y dice que voy a estar en transición. No es que me vaya a hacer mujer, es que voy a dejar de fingir ser hombre. Y él literalmente ha dicho esto desde el púlpito, no lo van a votar de la iglesia, lo reconocen como su hora pastora, y él va a seguir ahí predicando. Entonces, yo te digo, en la historia de la iglesia, nunca hemos evidenciado tal apostasía. E incluso tenemos la iglesia anglicana bendiciendo parejas del mismo género, que es la iglesia protestante más grande del mundo. La iglesia católica romana, bajo Francisco, sacó fiducia supplicans, bendiciendo parejas del mismo género. También hace poco en Nueva York, la catedral de St. Paul's, casaron a este presentador de noticias súper famoso, una celebridad del mundo gay. Decidieron darle la hostia de la comunión, recibiéndole en la membresía de la Iglesia Católica Romana, juntamente con su marido, y estaba ahí el reverendo James Martin oficiando la ceremonia. Es que estamos viendo una apostasía como nunca antes, estamos viendo una persecución como nunca antes, y luego la otra cosa profetizada por Pablo ahí en ese mismo texto, 2 Tesalonicenses 2:3, es la manifestación del anticristo. ¿Tiene que sí o sí llegar una persecución a todos los países del mundo? No estoy seguro. Pero sí estoy seguro que va a haber una persecución mundial, y lo que estamos viendo hoy día, 2025, es una persecución mundial. Vale, no es que todos los países del mundo estén actualmente pasando por persecución religiosa, pero lo que sí estamos viendo es colosal, es titánico, es gigantesco. Es que yo creo que estos dos factores de la persecución y de la apostasía
estos dos factores los estamos viviendo. El tema del anticristo, me abstengo de intentar averiguar su identidad. Hay muchos que están ahí especulando online, si será Donald Trump, si será Príncipe Carlos, bueno, cada día hay nuevas teorías, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la Biblia profetiza sobre una gran persecución mundial, pero yo diría que ya estamos en esta persecución. Vale, aquí en España yo estoy en paz, pero hay una persecución mundial, aunque yo no esté ahora mismo pasando por ella. No, y aún en España, y aún en Perú, y aún en países supuestamente que están, entre comillas, tranquilos, hay una persecución en pequeña escala, pero hay una persecución, ¿no? Ya. Mira, Sí. En YouTube, por ejemplo, el censurar algunas prédicas, algunos mensajes que hablan de Dios, es un tipo de persecución en muy pequeña escala, digámoslo, pero es un tipo de persecución. Claro, no se va a comparar en las persecuciones que sufren nuestros hermanos en África y en el Medio Oriente y en parte de Europa, pero es persecución, ¿no? Entonces yo creo que la persecución ya está en todo el mundo. Claro, va a venir, como bien dices, algo más grande. Tiene que venir. Hay una parte cuando el Señor dice en su palabra, y luego nosotros, los que nunca había reparado en eso hasta hace unos 2 o 3 años atrás, y me puse a estudiar eso bien, ya es para otro tema, pero dice, los que hayamos quedado ¿de qué? Tenemos que haber quedado de algo, Willy. No puede estar esa palabra simplemente, esa frase simplemente porque al autor se le ocurrió. Todo es inspirado por Dios. A los que hayamos quedado de qué. Es interesante. Y aún así la gracia del Señor sigue con nosotros y no se acaba. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió cuando el Señor Jesús lo prometió cuando se estaba yendo entre las nubes y iba a volver de la misma forma. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Entonces es una promesa que el Señor nos da. Bueno, y Aleluya. yo quiero leer este versículo de 1 Corintios 14:15, y es lo que habíamos hablado un poquito también ya para ir terminando. Dice, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, no seamos obtusos, no seamos cerrados, no tengamos un pensamiento cuadriculado. Entendamos la palabra de Dios que es tan fácil de entender. La salvación viene solo a través de Jesucristo. Qué tan difícil. Amén. No dice María, querido amigo o amiga, no dice nadie más. Solamente podemos llegar al Padre a través del nombre del Señor Jesucristo. Entonces es tan sencillo. Él está tocando la puerta y Él está llamando. Solamente tienes que dejarle entrar a tu casa y Él cenará contigo. Así de sencillo es. Las obras buenas que vengan en consecuencia son, valga la redundancia, consecuencia de tu relación con el Señor. No porque tú eres bueno, porque no lo eres, no porque yo lo soy, ni porque nadie lo es. Todos somos malos, todos hemos pecado, todos hemos fallado y le defraudamos constantemente a Dios. Pero gracias a su misericordia, a su gracia es que podemos alcanzar la salvación, los que nos acercamos a través de Jesucristo. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir, Will? Sí, secundar de nuevo lo que has dicho. No podía estar más de acuerdo y todos somos pecadores, hasta los pelirrojos. Eso está bien para sus pecadores. Aunque yo tengo la teoría de que en el siglo venidero todos seremos pelirrojos, ¿no? Porque vamos a brillar como la luz. Así que yo creo que todos seremos pelirrojos en el siglo venidero, con acento norirlandés también. Así que una maravillosa bendición. Hasta los argentinos. Ay, qué bueno. Pues hermano, ha sido un gustazo compartir contigo, me ha encantado. Gracias por también todos los hermanos de la audiencia, un abrazo desde Alemania en el amor de Cristo. Si celebráis la Navidad, os deseo una feliz Navidad. Si no celebráis la Navidad, os deseo un feliz mes de diciembre. Y bueno, yo encantado, ha sido espectacular, lo he pasado muy bien, muy interesante la charla.
me ha edificado bastante. Y nada, hermano, estamos a la orden y estamos en contacto. Y muchísimas gracias por todo el amor de Cristo. Bendiciones y, como siempre decimos, soli deo gloria a Dios. Solamente Amén. sea toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, Will. Bueno, hermanos, esto fue Notas Cristianas Podcast. Su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Los invitamos a aceptar a Cristo en su corazón. No dejen pasar esta linda oportunidad. Que la gracia de Dios esté con ustedes, hoy y siempre. Amén. Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@masquepalabras.com. Escríbanos al correo electrónico, los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.